Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Un saludo a todos, qué gusto verlos y feliz año, ¿no? Feliz año para todos y unos buenos deseos para todos ustedes, para que el año que viene logren sus sueños y que Dios esté con nosotros. Y hablando, hermanos, del fin de año, ¿qué costumbres ustedes recuerdan, mis hermanos, en nuestros países latinoamericanos? ¿Qué costumbre hay más o menos por ahí cuando se comienza desde el 29, 30, 31? ¿Qué es lo que nuestros pueblos hacen generalmente? Preparan un año viejo, ¿cierto? Y es una costumbre muy nuestra. Y el asunto es que en nuestras casas generalmente se agarra un pantalón viejo, una camisa, se rellena con algo, se le pone hasta algunos, nosotros le llamamos cohetes, ¿no? Voladores, y se pone al frente de la casa, en una silla, y ahí queda ese año viejo. Y quiero que ustedes piensen en eso. Voy a ver cómo se maneja este. Ok, lonchera. Ok. Y generalmente, ¿qué más le colocamos a ese año viejo? Se le pone un tarrito para que se le eche moneda, ¿cierto? Pero hay algo más que se le coloca. Se le pone un nombre. Generalmente se le pone un nombre de algún personaje del año, ¿cierto? Si es un futbolista, pues le ponemos el pibe, ¿cierto? Nos llevó al mundial, fue un buen año. O le ponemos el nombre de un presidente que fue malo, ¿cierto? Y le decimos, tal presidente nos subió los impuestos, ¿cierto? O nos prometieron la carretera y no la hicieron. Y generalmente estamos colocando esos letreros y es muy interesante ver cómo la gente coloca letreros de lo bueno o de lo malo. La gente tiene muchísima creatividad. Bueno, y finalmente la costumbre es que paseamos los años viejos por todo el pueblo, por la plaza principal, pero cuando llegan las 12 de la noche, ¿qué hacemos con ese año viejo? Simplemente lo quemamos, ¿cierto? Y yo estaba pensando, mis hermanos, que esta costumbre de quemar ese año viejo tiene un significado, ¿cierto? ¿Y cuál es el significado? Y a veces la gente está pues con licor, no la entiende muy bien, pero lo que quiere decir esto, hermanos, quemar ese año viejo, es que ese año viejo con sus cosas buenas, con sus cosas malas, simplemente ya pasó y viene una época nueva, una época que esperamos que sea mejor. Y por eso es que cuando estamos a las 12 de la noche, ¿qué es lo que nosotros decimos? Pues feliz año, ¿cierto? Feliz año. Y nos abrazamos y nos deseamos ese feliz año. Yo estaba el 31 en Bogotá haciendo unos arreglos en mi casa y yo dije, mi esposa estaba en Flandes con su familia, y yo dije, yo tengo que ir a ver a mi esposa, a desearle el feliz año, ¿cierto? Y allá estuve ese día, deseándole el feliz año a ella y a su familia, y eso es todo lo que nosotros hacemos. Y también, hermanos, lo hacemos porque esperamos que el año que viene sea mejor. Queremos tener un buen comienzo. Y yo pensaba, hermanos, ¿qué es eso, no? De tener un buen comienzo de año. ¿Cómo comenzar un buen año? Pregúntense en este momento ustedes, ¿cómo vamos a comenzar un año bien? Como debe ser, ¿cierto? No importa tu circunstancia, no importa cómo estés en este momento. Algunos han hecho compras a crédito, ¿no? Y están endeudados. Otros han tenido dificultades, pero ¿cómo vamos a comenzar, de verdad, en nuestra situación personal el año que viene, como decimos, con el pie derecho? Quiero, hermanos, darles un ejemplo de la Biblia, del Antiguo Testamento.
Y quiero hablar de un personaje muy importante, un héroe de la Biblia, y me refiero a Moisés. Y Moisés estaba, en el momento que les voy a hablar, en un momento difícil. Los voy a poner en contexto. Moisés había sacado con la ayuda de Dios al pueblo de Israel de Egipto. Y hacía 4 meses aproximadamente, 4 meses que lo había sacado. Y ya habían pasado cosas dificilísimas. Ya habían tenido que guerrear con un pueblo enemigo. Ya el pueblo, mientras Dios estaba hablando de construir el templo, de cómo adorar a Dios, el pueblo había decidido adorar un becerro. Ya Moisés había tirado contra el piso las tablas de la ley. Era un momento complicado. Y resulta que Moisés se sentía un poquito mal. Y vamos a verlo en el contexto. ¿Por qué se sentía mal Moisés? Por todo lo que había ocurrido. Él había estado hablando con Dios 40 días y 40 noches. Y mientras tanto, el pueblo se había decidido que su Dios era un becerro. Y su hermano, Aarón, había participado de todo esto. Se sentía un poco solo. Y resulta que Moisés hablaba con Dios como un compañero, dice la Biblia. Y se pusieron a conversar. Y le dijo Moisés a Jehová, le dijo, mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. ¿Qué conclusión saca usted de esto? Simplemente que Moisés dijo, pues no tengo a nadie al lado mío. En este momento no tengo a nadie. Mi hermano participó en la idolatría y me siento mal con él. Me siento un poquito solo, Señor. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia a mis ojos. Y piense cualquiera de ustedes, cada uno de ustedes, hermanos, a cada uno de nosotros, el Señor también nos dice que nos ha conocido por nuestro nombre, que nos ha conocido desde antes de la fundación del mundo. Lo hemos hablado en otros sermones, que Dios nos conoce. Y también el Señor nos dice que Él ha hallado gracia, que nosotros hemos hallado gracia delante de Él. ¿Y qué es la gracia? Es simplemente un amor inmenso que traspasa todos nuestros errores, todos los problemas, nuestras rebeliones. Dios nos sigue amando. Y Moisés le hace una pregunta a Dios, le dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo, ¿no? Y leyendo este pasaje, uno se da cuenta que Moisés está un poquito dudoso, porque él pregunta si he hallado gracia en tus ojos, y resulta que Dios le ha dicho que sí, que él y el pueblo tienen ese amor de Dios y que va a estar con él. Dios le dice simplemente, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y esa es la promesa de Dios para él. Mi presencia irá contigo. Y si uno, hermanos, estudia los libros del Pentateuco, ¿qué es lo que uno mira después de esta charla? Pues que hubo más guerras, hubo más rebeliones, más de una vez el pueblo quiso devolverse a Egipto, mucha gente, líderes se le rebelaron, lo quisieron apedrear. Moisés pasó muchísimas, hermanos, muchísimas dificultades. Y el pueblo exacerbó, digamos, el pueblo hizo sentir tan mal a Moisés que inclusive en un momento él se equivocó y Dios tuvo que corregirlo. ¿Sí me entienden? ¿Sí hablamos de Dios? Lo que le dijo a él, Moisés, mira, no es que no va a haber problemas, no es que no va a haber dificultades, lo que pasa es que mi presencia va a estar contigo y yo te voy a dar descanso. En mí vas a encontrar reposo de las dificultades. Moisés le dice a Dios,
si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Qué interesante, ¿no? Y pienso que, hermanos, que el primer punto, para nosotros comenzar bien el año, para tener un buen comienzo, hermanos, es tener esa misma actitud de Moisés. Tener esa misma actitud. No sé cómo es cada situación personal, pero si así sea bien, sea mal, tengamos dificultades, estemos felices o tengamos incertidumbre, lo que tenemos que rogar, hermanos, es que la presencia de Dios vaya con nosotros y que en cada paso que nosotros demos, Él nos acompañe. Ese es el primer paso, hermanos, porque qué triste, ¿no?, caminar solos sin Dios, qué triste andar por este mundo solos, hermano, pero qué consuelo tan grande es saber que Dios está con nosotros, que Dios nos va a acompañar. ¿Cuántas veces, hermanos, Moisés encontró reposo en Dios cuando estaba angustiado, cuando el pueblo se rebelaba, cuando él no sabía qué hacer, caía de rodillas delante de Dios y él seguía adelante? Y fue difícil, hermanos, pero él cumplió su misión. Y miren lo que dice Moisés. Tiene un anhelo muy grande, dice: Señor, te ruego que me muestres tu gloria, ¿no? Qué hermoso, ¿cierto? En medio de un momento difícil que él estaba, dice: Señor, quiero ver tu gloria. Y pienso que ese anhelo debemos tenerlo todos, ese deseo de ver, como dice un salmo, de ver tu rostro en magnificencia. Y miren cómo Dios es de generoso con él. Le dijo: mira, Moisés, nadie en este momento puede ver mi rostro y seguir con vida de los hombres, pero yo te voy a poner en un sitio, te voy a tapar con mi mano, voy a pasar, y solo cuando me esté alejando, de lejos vas a ver un poquito mi gloria. Y Moisés pudo tener ese privilegio. Y qué consuelo fue ese, hermanos. Por eso nosotros, hermanos, primer punto, entonces, ¿cuál es, hermanos? Pidamos la presencia de nuestro Dios, mis hermanos. Pidamos, hermanos, ver su gloria, hermanos. No demos un solo paso sin la presencia de nuestro Dios. Hermanos, cuando hay decisiones, oremos. Cuando hay incertidumbres, oremos. Para todo, hermanos. Un matrimonio, oración, hermanos, jóvenes. Para todo asunto de nuestra vida, tenemos que pedir la presencia de Dios. No cometamos ese riesgo, hermanos, de andar solitos, hermanos, por este desierto que es este mundo, padres. Otro punto importante, hermanos, para comenzar bien el año, es que lo que dice Pablo, que el que ha creído en Cristo, nueva criatura es. Año nuevo, vida nueva, decimos, ¿cierto? Y en muchos sitios, no en Colombia, se representa el año nuevo con la imagen de un bebé, un bebecito. Hay un bebecito que representa el año nuevo, como diciendo, bueno, comenzamos el año nuevo frescos, ¿cierto? Comenzamos con una nueva actitud. Pero ¿qué ocurre con nosotros, hermanos? Que a veces somos acumuladores de cosas que no necesitamos y que nos hacen daño. Y a veces atesoramos sentimientos de culpa. Y nos sentimos sintiendo culpables por acciones equivocadas que hicimos hace 40 años. Ya las personas que ofendimos ya no están vivas, ¿cierto? O ya no se acuerdan de eso. Y nosotros seguimos acordándonos de eso y seguimos atesorando y sentimos haciendo... A ver, ¿cómo explico esto? Seguimos sintiéndonos mal. Y resulta que el Señor ya nos perdonó hace muchísimos años por eso. Por algo que hicimos con nuestros padres, con algún familiar. Hay cosas que uno recuerda y que uno se siente mal. El asunto es que, hermanos, los errores no los podemos deshacer.
Los errores, los sentimientos de culpa no los podemos, digamos, lo que hicimos no lo podemos deshacer. Pero Dios ya nos perdonó. Y tenemos que vivir con eso. Pero lo que no podemos permitir es que esos sentimientos, hermanos, nos destruyan o destruyan a los demás. Porque Cristo, como leía nuestro pastor, hizo a el Señor pecado, puso en Él esos pecados para que nosotros quedemos libres, hermanos, y podamos seguir con libertad. ¿Qué más acumulamos, hermanos? Acumulamos rencores. Y acumulamos rencores. Y quiero ponerles un ejemplo personal. Y es que yo a veces me encuentro con mi esposa en mi hogar. Nos ocurre que de pronto sacamos cosas ya viejas, de cosas que ella me hizo, o cosas que yo le hice a ella, ya de hace años, ya superadas, como dicen, prueba superada, pero las traemos al presente. Es como si tuviéramos un arcón, hermanos, del que sacamos esto de nuevo y lo ponemos de nuevo. Y esos rencores, ustedes saben que en los hogares, si no se manejan, duran años, hasta que la persona se muere, y eso divide, hermanos. Divide cuando las familias se reúnen, ahí están esos viejos rencores. Y en la iglesia también ocurre esto, hermanos, que si nosotros no nos liberamos de esos rencores, de lo que me hicieron, que puede ser real, o de lo que supuestamente me hicieron, que yo creo que me pudieron haber hecho, pues hay problemas. Se daña la unidad, hermanos. Qué bonito, hermanos, comenzar nuestro año como ese bebé, limpio, sin nada, comenzando una vida nueva, hermanos. ¿Qué otra cosa conservamos, hermanos, año tras año? Quizá actitudes, ¿no? Actitudes ofensivas que le hacen daño a los demás. Vanaglorias, cosas que no hemos corregido. Es como un equipaje, hermano. Es como si hubiéramos cargado de muchísimas maletas. Y ustedes saben lo incómodo que es andar con muchísimas maletas, hermanos. Es espantoso. Es mejor andar ligero. Yo una vez recuerdo en Santa Marta que llevábamos para un seminario como 5 maletas, y llevaba a mi esposa, llevaba a mi hijo, y teníamos que caminar como 5 cuadras bajo un sol caliente, y yo no hallaba qué hacer, como con una acá, otra acá, empuja con el dedo, y mi esposa y mi hijo, ¿no? Dificulta, hermanos. Ustedes saben que los que viajan, que es mejor andar con una sola maleta, digo yo, es suficiente. Deshágase, hermano, de rencores. Deshágase de sentimientos de culpa. Deshágase de vanaglorias, hermanos. Hebreos 12 nos dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y esta carrera podemos asimilarla, que es el año que viene, que tenemos 365 días, hermanos, para correr en la presencia del Señor, con nuestros hermanos, y ligeros, habiendo perdonado. Por eso Pablo nos dice, dejen la ira, dejen el enojo, ¿no? Dejen esas cosas que son frutos de la carne. Más bien tengan los frutos del Espíritu, que son la benignidad, el gozo, la paz, y esas cosas se consiguen. Cuando tenemos esos frutos, hermanos, nosotros perdonamos y nos olvidamos. Y cuando hablo de todo esto, hermanos, yo sé que es difícil, porque yo también lucho, como les digo, con eso, ¿no? Pero uno de mis propósitos este año, precisamente es eso, superar es estar mirando lo que ya pasó y seguir discutiendo con mi esposa por algo que ha ocurrido hace ya muchos años y que ya no importa. Hablemos, hermanos, de las metas del año nuevo. Es muy importante, hermanos, tener unas metas para comenzar el año nuevo, ¿no? Y a veces ni siquiera tenemos metas. Pasa el año y comenzamos el año y ahí avanzamos. Y otras veces tenemos tantos propósitos, hacemos una lista tan larga de propósitos que no cumplimos ninguna. Y yo tengo aquí un consejo, hermanos.
un consejo personal, y es que reduzca sus metas, reduzca sus propósitos de año nuevo. No ponga tantos, ponga unos 4 o ponga unos 5, que cubran su relación con Dios, que cubran su relación con su familia, su trabajo, la iglesia, su carácter personal y pues como está de moda el físico, ¿no? Su cuerpo, en sí, pero no ponga muchas metas, solo una. ¿Cuál es hablando de su familia, cuál es el problema que se tiene? ¿Es de mal genio? ¿Es muy callado? ¿Qué es lo que su esposa dice que es el problema que usted tiene más? Lo que más lo hace sufrir. Solo escoja ese, hermano. Si soy muy callado, voy a tratar de hablar con mi esposa. Si la trato ásperamente, la trato duro, esfuércese en eso. Esfuércese en eso nomás. Voy a tratarla con delicadeza, como el vaso más frágil. Si usted, esposa, es dura con su marido y lo critica fuertemente y le dice que no es gran cosa, esfuércese en eso. No le voy a decir eso, voy a animar a ese hombre, voy a darle el respeto, voy a darle la consideración. Solo eso, hermanos. Y usted verá que si solo mejora un punto, va a mejorar lo demás. Y también se va a dar cuenta de algo, mi hermano, que es que ponernos propósitos es fácil, pero trabajar en realizar un solo propósito requiere muchísimo, muchísimo trabajo. Les voy a poner un ejemplo personal. Yo llevo montando en bicicleta básicamente hace como 3 años y medio. Y hubo circunstancias por las que empecé a montar mi bicicleta. Cuando empecé a montar mi bicicleta pesaba 95 kilos, estaba más o menos en 95. Y agarré mi bicicleta vieja de la casa y pues me monté y empecé a pedalear. Y los primeros días fueron muy difíciles, me dolía el cuerpo, la bicicleta no estaba bien acondicionada, empezó a fallar. Poco a poco la fui acondicionando, mi cuerpo me dolía, pero poco a poco fui logrando cierto nivel. Y empecé presuroso después de un mes a visitar las balanzas, a ver cómo iba mi progreso. Y empecé a medirme semana tras semana. Primer mes, 95 kilos. Segundo mes, 95 kilos. Tercer mes, 95 kilos. Yo decía, pero no puede ser, estoy recorriendo 40 kilómetros diarios, son 200 a la semana, son más o menos, sí, como 800 kilómetros al mes, y no bajo de peso, ¿cierto? Más o menos, hermanos, como a los 6 meses, ya marqué 94. Más o menos al año fue bajando 93. Año y medio ya íbamos en 92. Y hubo un límite que era el 90, hermanos. Y no bajaba de 90, no bajaba, pasaba un año, 2 años. A los 2 años bajé a 89. Y mi cuerpo se ha mantenido ahí en 86, en 87 kilos. No ha querido bajar y tengo ya un kilometraje muy grande, hermanos, estoy hablando de 35,000 kilómetros. Es bastante, ¿no? Ya tengo que ir a revisión, ¿no? Y sin embargo mi cuerpito dice, no, yo de 87 kilos lo bajo. Yo quiero que entiendan esto. El punto, hermanos, es que ponernos propósitos es fácil. Cumplirlos es difícil. Se aplica a todo. Si vas a estudiar idiomas, si vas a lograr cosas, requiere trabajo. Lo mismo se aplica en el hogar. Si vamos a mejorar si mi esposa dice que yo no paso tiempo con ella, tengo que hacer ajustes para pasar tiempo con ella. Tengo que hacer ajustes para estudiar la palabra con ella y van a ver que requiere esfuerzo. Van a ver que requiere muchísima, muchísima dedicación.
Por eso les digo, hermanos, no pongan esa lista tan inmensa, ¿no? Miren lo que dice aquí. Ya está, la lista de propósitos del nuevo año se parece mucho a la del año pasado. Y una estadística dice, hermanos, que, hablando del físico, ¿no? Que el primer mes del año es el mejor año de los sitios donde hay de máquinas de gimnasia. Porque la gente empieza con ese ánimo el primer mes. Después del primer mes ya no vuelven, ¿cierto? Porque el cuerpo duele y es difícil, mis hermanos. Entonces, segundo punto para comenzar su año bien, hermanos. 4 propósitos, pero bien hechos, en su relación con Dios. Busque un propósito con Él. Voy a estudiar CIPEP, voy a leer la Biblia. No se ponga, no diga la voy a leer 5 o 10 veces. Voy a leer un capítulo por día. Algo sencillo, mis hermanos. 1 Corintios 9 dice, por eso yo corro así, no como a la aventura. Peleo así, no como quien golpea al aire, más bien pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Qué bonito, ¿no? Póngase un punto, hermanos. ¿Cuál es su defecto? Y ponga su cuerpo bajo disciplina. ¿Es nuestra lengua? Pongámosla bajo disciplina. Y esforcémonos en eso, hermanos. No sé cuál sea el defecto. Dice, no sea que después de haber sido predicador a otros, yo mismo venga a ser descalificado, ¿no? Y a mí me pasa algo curioso, y es que yo soy predicador. Entonces, ¿quién es la que me descalifica? Pues generalmente mi esposa, ¿no? Que es la que me ve cometer los errores, ¿cierto? Entonces, hermanos, qué bonito que podamos ser ejemplos en la iglesia y también en nuestro hogar. Y continuando, hermanos, para seguir adelante, hermanos. Yo quiero sugerir un propósito para la iglesia. Decía nuestro pastor que nosotros tenemos unos planes, hermanos. Y un plan que yo les propongo y que está en mi corazón es que nosotros tengamos, todos nosotros, un corazón de pastores. Hermanos, todos nosotros participamos del ministerio. Estamos enseñándole a los niños, estamos en CIPEP, o tenemos a alguien a quien estamos predicando, un conocido, un amigo. Tenemos nuestra familia. ¿Saben ustedes, esposos, que su esposa es como su congregación? Y que si usted tiene hijos, pues sus hijos también son su congregación. Y lo mismo podemos decir de ustedes, esposas. Pues ustedes, su esposo también es su congregación, es su oveja, ¿no? Es su ovejita. Para que la guíe, a veces briosa, ¿no? A veces rebelde, pero es su ovejita. Para que usted la moldee, para que usted la guíe. Y lo mismo los hijos. Todos son nuestras ovejitas. Y yo he sentido eso con mi sobrina Sara, ¿no? Y con mi esposa. A veces, hermanos, no nos gusta el papel de ser sacerdotes en la casa. Pero pues es que Dios nos ha puesto a eso, a ser sacerdotes en la casa. Y no quiere decir que nos vamos a vestir con un vestido largo y vamos a decirle, hola hermana Magola, ¿no? No se trata de eso, hermanos. No se trata de eso. Sino, se trata es de llevarla a ella a Cristo. Miren, yo me he dado cuenta de algo. Mi esposa tiene una capacidad. Y es que ella puede estudiar la palabra, puede orar, puede hacer estas cosas. Y lo hace sola, cuando yo no lo hago. Y yo puedo también hacerlo, pero yo me he dado cuenta cómo le gusta a mi esposa cuando yo le digo, Magolita, vamos a orar, ¿no? Vamos a orar, amor. Vamos a hacerlo los dos, vamos a estudiar, ¿no? Y créanme que eso me ha librado de muchos problemas o muchas circunstancias difíciles. Ese hecho de decirle, Magola, vamos donde Dios. Y también llevo a mi sobrina, llevo a Sara. Y le digo, Sara, vamos a orar, somos una familia. Y Sara dice, bueno, está bien, oremos, pero ustedes se están olvidando de algo. Le digo, ¿de qué, Sara? Dice, de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo,
de mi abuela, de un hermano, de otro tío que tengo por allá en otra ciudad que lo conocí, y resulta que la familia se va ampliando, hermanos. Pero qué lindo ver mis mujeres, que ellas se sienten motivadas si yo quiero orar. ¿No les parece eso maravilloso, hermanos? Qué lindo reunirnos en hogar, hermanos, y orar. Orar por todos. No renunciemos a nuestro papel de hermanos de ser sacerdotes. Y voy a leer lo que dice aquí, hermanos, el apóstol Pedro. Él nos dice algo. Dice: a los ancianos que están entre ustedes. Y los ancianos simplemente es decir los líderes. Yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar. Somos, como decía nuestro pastor, tenemos el ministerio de la reconciliación. Dios nos ha puesto ese trabajo, pero también somos participantes de una gloria que se va a revelar. Dice: cuiden como pastores el rebaño de Dios, que está a su cargo. ¿Cuál es tu rebaño? Pues es tu esposa, es tus hijos, son tu familia, son tus hermanos, toda esta gente que te respeta y que te quiere, que te escucha. No renuncies a ese privilegio que Dios te da. Dice: no por obligación. No la haga de mala gana, porque me toca. Ni por ambición de dinero, no por obtener algo, hermanos, sino con el afán de servir como Dios quiere. Porque Dios es un servidor. Miren la actitud: no sean tiranos con los que están bajo su cuidado, sino que sean ejemplos para el rebaño. Qué difícil esto, hermanos. Y créanme que un propósito que tengo este año, al preparando este sermón, es ser un ejemplo en mi hogar, para mi esposa, para mis hijos. Que no me vean como a veces me han visto. Que dicen: bueno, es mi papá, ¿no? Toca... Es que es mi papá, él comete errores, ¿no? No, que ellos de alguna manera se sientan también orgullosos y motivados. No sean tiranos con los que están bajo su cuidado, sino sean ejemplos para el rival, hermanos. Ustedes saben cómo actúan los tiranos. Hemos visto ejemplos muy cercanos de cómo no tienen consideración con nadie, simplemente dicen: lo que yo quiero se hace, y van dejando todo destruido cuando ellos van pasando. No traten a su rebaño como si fueran los amos, dice otra escritura. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Inmarcesible simplemente quiere decir que es eterna, que es indestructible. Que Dios tiene recompensas, hermanos. Que nuestro trabajo no es en vano. Asimismo, jóvenes, y aquí qué bueno que tengo hoy muchísimos jóvenes, dice: sométanse a los ancianos, ¿no? Pero miren lo que dice enseguida: revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Qué lindo, hermanos, cuando los jóvenes aprenden de nosotros los mayores, pero también nosotros aprendemos de los jóvenes. Qué lindo aprender unos de otros. Y como dice aquí, que nuestro trato sea humilde, juntos todos, ¿cierto? Qué hermoso esto. Dice: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. ¿Y cómo se siente usted cuando comienza este año? ¿Tiene incertidumbres? ¿Hay dudas? Yo creo que sí. Yo creo que sí hay incertidumbres en las empresas, en los lugares donde trabajamos. Yo mismo le contaba a mi esposa que mi jefe decidió en estos días que abandona la empresa en que estábamos y nos vamos a trabajar independientes. Y yo le digo a mi jefe: jefe, yo voy con usted, y si usted se hunde, pues yo también me hundo. Me dice: Cristóbal, tranquilo, no nos vamos a hundir, ¿no? Pero ore por mí, ¿no? Esté pendiente, esté orando, y yo voy a estar como Pablo cuando estaba en un barco, en una tormenta, voy a estar orándole a Dios para que la empresa de mi jefe siga adelante.
porque de ella depende el sustento de mi familia. Y yo sé que les cuento esto simplemente porque yo sé que ustedes también enfrentan incertidumbres, enfrentan dificultades, así como hablábamos de Moisés. Pero recuerden la promesa: mi presencia estará contigo, dice Dios. Yo te daré descanso. Y miren lo que dice aquí Pablo: depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes, mis hermanos. Eso es todo, mis hermanos, lo que les quería decir, mis hermanos. Sigan adelante. Pongan a Dios primero, mis hermanos. Enfóquense en lo más difícil de su carácter, en lo más difícil de su relación. No temamos, hermanos, Dios está con nosotros.